darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y por favor invitarles a que nos acompañen a un texto que vamos a estar usando para dar inicio a esta serie de enseñanzas que está en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, verso 10, en donde leemos: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Leamos juntos, por favor. Dice: en esto se manifiestan ¿quiénes? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes más? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En nuestra enseñanza anterior yo les decía que si les pidiese que por favor levantaran la mano los que son hijos de Dios, yo decía, ¿cuántos la levantarían? Y yo me respondía a mí mismo, seguramente todos o casi todos la levantarían. Pero realmente, hacía nuevamente la pregunta, ¿realmente somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Y yo les llevaba a la reflexión y les decía, ¿te has detenido a pensar alguna vez en tu vida en la posibilidad de que no fueses hijo de Dios? ¿Te has detenido en tu vida a pensar en la posibilidad real de que verdaderamente no fueras hija de Dios sino del diablo? Y les comentaba que en la vida real algunos hijos no comparten rasgos físicos con sus padres o no se parecen a su papá o su mamá. Y podemos ver cómo en la consejería familiar estos jóvenes o estas jóvenes a veces, pues sabiendo que son hijos de fulano o fulana de tal, porque bueno, hay una partida de nacimiento, un acta de nacimiento que así lo acredita o da fe, pues ellos han llegado a dudar si realmente son hijos de sus padres o si no serán adoptados. Aquí en la palabra de Dios en la Biblia leemos que en esto, dice, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y en la Nueva Versión Internacional, que es una paráfrasis de la Biblia, lo traduce este verso: así es como sabemos, dice, así es como sabemos quiénes son hijos de Dios, pero también quiénes son los hijos del diablo. Y decíamos que espiritualmente hablando, claramente vemos que solo hay dos grupos de personas. Solo hay dos clases de hijos. ¿Cuáles son? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Y los hijos del diablo. De modo que cada ser humano creado por Dios, que ha existido siempre y que existirá, pertenece obligatoriamente a un grupo de estos. Por tanto, usted y yo pertenecemos a uno de estos grupos. Usted y yo, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y decíamos que por esta razón hemos titulado esta serie de varias enseñanzas, de la cual hoy vamos a compartir la segunda parte: ¿a quién perteneces? Y decíamos que el propósito de esta serie de enseñanzas es un doble propósito. El primero, que ya lo cumplimos, que nosotros podamos conocer a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, que espiritualmente hablando existen dos clases de hijos: los de Dios y los hijos del diablo o de Satanás o del maligno, lo cual ya vimos en nuestra enseñanza anterior ampliamente, aún viendo cómo en la Biblia la palabra de Dios se cita por nombre a personas que son del maligno como Caín, a personas que son hijos del diablo como Elimás o Bar Jesús, o a personas que no citándolas por nombre, los judíos, a quienes Jesús mismo llama hijos del diablo. Pero el segundo propósito, y es el que espero que se pueda cumplir a lo largo de estas enseñanzas a partir del día de hoy y las que sean necesarias, es que no solo sepamos que espiritualmente hablando hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, es que también conozcamos cómo es un hijo de Dios y cómo es una hija de Dios, pero también cómo es un hijo del diablo o una hija
del diablo. ¿Para qué? Para que podamos responder con objetividad, para que podamos responder con seguridad la pregunta: ¿a quién pertenezco o de quién soy hijo? Así que el día de hoy vamos a dar inicio, como decíamos, a una serie de conferencias o enseñanzas en la que me propongo, con la ayuda de Dios y con la ayuda de su palabra, mostrar a ustedes cómo son los hijos del diablo, cómo son las hijas del diablo y cuáles son esas características que identifican a estas personas como hijos o como hijas del diablo, para que podamos responder a la pregunta: ¿a quién pertenezco? Y que la podamos responder aquí en la tierra, ahora que Jesús es nuestro suficiente Salvador. Y no cuando Jesús venga nuevamente a la tierra en gloria, ya no a salvar, sino a juzgar, a juzgar. El Señor tiene en su infinita misericordia el deseo de abrirnos los ojos, de instruirnos, para que realmente podamos conocer esas características que identifican a los hijos e hijas del diablo. Y yo quiero decirles que la primer característica que nos permite identificar a los hijos del diablo y a las hijas del diablo es, óigalo bien, que la mayoría de ellos, podríamos decir que en un 95%, están engañados. Óigalo bien. La primera característica que nos permite identificar a los hijos del diablo o a las hijas del diablo es que la mayoría de ellos están engañados. Usted se preguntará: ¿cómo así? ¿Cómo que están engañados? Sí, están engañados. Y yo quiero decirles que el hecho de que estén engañados es grave. Quizás usted se pregunte: oiga, ya me preocupé. ¿En qué consiste el engaño? Bueno, yo quiero decirles que este engaño consiste en que ellos y ellas creen firmemente que son hijos de Dios, pero son hijos del diablo. Y lo repito, la primera característica es que la mayoría de ellos están engañados, y este engaño consiste en que creen firmemente que son hijos de Dios, que son hijas de Dios, pero son hijos o hijas del diablo. Y por ningún momento se les ocurre pensar que realmente sean hijos del diablo. Oigan, por ningún momento se les ocurre pensar que sean hijos del diablo. Quizás usted se pregunte: oiga, pero ¿cómo una persona puede estar engañada al respecto si es algo tan importante en su vida? Bueno, yo también estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo una persona puede estar engañada? Pero yo quiero decirle que tristemente estas personas que son hijos o hijas del diablo están engañados, están engañadas. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saberlo? Mire, ¿cómo puede usted y yo saber si una persona es un hijo o una hija del diablo pero está engañada? Mire, es fácil. Haga usted mismo la prueba. Es más, yo quiero que hoy hagamos una prueba. La palabra de Dios, o más bien Dios a través de su palabra, la Biblia, nos dicen en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo. Y lo vamos a leer de nuevo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. ¿A quién pertenece? Al diablo. Ok, ¿está claro esto? Es la Biblia, es la palabra de Dios. Este es un verso que hemos tomado de la Biblia, de la versión Reina Valera 1960, que es seguramente la que usted posee. Y lo hemos proyectado a usted para que usted lo lea juntamente conmigo. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Y eso no lo digo yo, lo dice Dios a través del apóstol Juan. Ok. Ahora bien, ¿qué es practicar el pecado? O varios pecados. Bueno, practicar el pecado, aquí la palabra practicar es la palabra hacer. Hacer un acto
Hacer una obra de manera habitual. Practicar es realizar, llevar a cabo, hacer un acto o una obra de manera habitual, de forma continua. Para que lo entendamos, todos los días, de manera frecuente. Hacerlo como un hábito, hacerlo como la norma, hacerlo como lo común en nuestras vidas y no como la excepción. Óigalo bien. Y no como la excepción. Para que nos quede más claro lo que es practicar, simple y sencillamente imaginémonos a un deportista, a alguien que practica un deporte. Si a mí me preguntan, ¿usted practica algún deporte? Yo diría, no, yo no hago ningún deporte, aunque debería de hacerlo. Quizás hayan personas aquí que no lo sé. Me decía una persona ayer que él descarga, ¿verdad?, toda su energía jugando un partido de fútbol los lunes. ¿Practicará esta persona el fútbol? No lo creo. Hacer un deporte una vez a la semana, que no está mal, no lo hace una práctica. Todos sabemos cómo los atletas se preparan físicamente para sus eventos, para sus competencias nacionales e internacionales, practicando ese deporte, haciéndolo de manera habitual, de manera continua, como un hábito, como una norma, todos los días o lo más frecuentemente posible. Entonces, a través del atleta, nosotros podemos, creo, entender lo que es una práctica. Ok, ahora trasladémoslo a un pecado, a hacer un pecado de manera habitual, a hacerlo de forma continua, a hacerlo como un hábito, a hacerlo como la norma, a hacerlo todos los días o muy frecuentemente. Entonces Dios nos dice que el que practica, el que hace un pecado de manera habitual, de manera continua, de manera frecuente o muy frecuente todos los días como un hábito y como la norma en su vida y no como la excepción, es el diablo. ¿Está bien? O sea, ¿está claro eso o no está claro? A ver, ¿está claro o no está claro? Ok. Ahora bien, ¿qué es pecado? Porque luego la gente cree que sus problemas de carácter no son pecado, es que así lo heredaron. Es mi personalidad, dice, lo heredé de mi papá, lo heredé de mi abuelo. Así decía yo, antes de convertirme a Dios. Es que los paguaga, decía yo, usted no sabe cómo se las gastan. No era algo heredado. Era mi personalidad, ciertamente. Pero era mi personalidad gobernada no por el Espíritu Santo, sino por ¿quién? Por la carne. Gobernada no por el Espíritu Santo, sino por un pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de ira. Igual sucede con el adulterio. Por allá andan diciendo que es un demonio de adulterio. De modo que la persona, el hombre o la mujer que adultera no es culpable, sino es el demonio que ha venido a posesionarse de ellos. Por ahí dicen que es un demonio de pecado sexual, que hasta le han puesto nombre, que es una serpiente kundalini, y que los que ven estos demonios en las personas han visto esta serpiente enrollada en la columna vertebral. Yo pregunto con respeto, híjole, ¿cómo se la fumaron? Ciertamente. De modo que ya el hombre no es culpable, el ser humano no es culpable, sino que es culpable el demonio que los ha poseído. No, el adulterio es un pecado. Los pecados tienen nombres. Así como usted y yo tenemos nombres, los pecados tienen nombres. Y Dios escribe esos pecados en los libros de los cielos, y las personas van a ser juzgadas por esos pecados. Y no solo eso, lo vemos claramente que el que practica un pecado o varios pecados no es de Dios. ¿Es de quién? Es del diablo. Entonces, ¿qué es pecado? Dios nos dice en su palabra, la Biblia, en la primera epístola universal del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4, que todo aquel que comete pecado, todo aquel sin excepción que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es? Es infracción de la ley, es violar la ley. ¿Cuál ley?
La ley de Dios. La ley de Dios, esa ley que Dios nos ha dejado establecida ¿en qué? En la Biblia, su palabra. No es lo que yo digo, no es lo que a mí se me antoja, no es lo que a un apóstol o profeta o ungido o siervo se le antoja, no. Es la ley de Dios establecida en su palabra. Entonces vemos de manera general que el pecado es infracción de la ley, es romper, es violar, es quebrantar toda la ley de Dios. Y es hacerlo de manera consciente y es hacerlo de manera voluntaria. Y violar, quebrantar la ley de Dios es pecado, pues al violar la ley de Dios, al quebrantar la ley de Dios, la persona se está rebelando, óigalo bien, la persona se está rebelando contra el dador de la ley. ¿Y quién es el dador de la ley? Es Dios. Y no solo se está rebelando contra el dador de la ley, que es Dios, está rechazando a Dios como su Señor, óigalo bien. Es que no es cualquier cosa el no hacer la voluntad de Dios. No es cualquier cosa, no, aunque la gente lo tome como cosa fácil, como cosa ligera, superficial, el violar la ley de Dios, cualquiera que sea de los mandamientos de Dios, no es cosa superficial, no es cosa ligera. No solo es rebelarse contra el Señor y el Creador tuyo y mío, sino es rechazar a Dios. Óigalo bien, es rechazar a Dios como que, como su Señor, poniendo usted, o imponiendo más bien, imponiendo su propia voluntad o deseo por encima de la voluntad de Dios. Y es pecado porque es oponerse a Dios, Rey soberano, que debe, óigalo bien, que debe ser obedecido por todos. Y no solo debe, tiene el derecho de ser obedecido por todos y siempre. Pero no solo el hacer lo malo, al violar la ley de Dios, es pecado, sino también en la palabra de Dios, ahí en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, se nos amplía un poco más el concepto general de pecado. Y se nos dice que al que sabe, el que está consciente de lo que es bueno, al que sabe hacer lo bueno, ¿y qué dice aquí? Y no lo hace, ¿lees qué? Le es pecado. Quizás usted se pregunte, ¿y qué es lo bueno? Bueno, lo bueno es todo aquello que sea para el bien mayor de la extensión del reino de Dios primeramente. Segundo, para el bien mayor de nuestro prójimo y para el bien mayor del resto de su creación. Pero yo quiero decirles que en el contexto en que se nos da este verso de Santiago, capítulo 4, verso 17, el contexto es incluir a Dios, el que sabe hacer lo bueno, el que sabe incluir a Dios en cada aspecto de su vida y no lo hace, le es pecado. Ahora usted dirá, ¿cómo incluyo a Dios en cada aspecto de mi vida? Yo creo que las mujeres podrían contestar muy bien a esta respuesta. ¿Por qué? Porque las mujeres como esposas les encanta que sus maridos, y es justo, es correcto, les encanta que sus maridos las incluyan a ellas en cada aspecto de sus vidas. ¿Sí o no, mujeres? A ver, ¿no les gusta? Yo sé que les gusta. Y así como a las esposas les gusta que sus maridos las incluyan en cada aspecto de sus vidas, mira, a Dios que nos creó para adorarle, a Él le gusta, a Él le agrada que nosotros le incluyamos en cada aspecto de nuestras vidas. Pero para eso tenemos que dejar a un lado el yo, tenemos que dejar a un lado el egoísmo, tenemos que dejar a un lado lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que me conviene. Y cuando realmente hacemos lo que nos gusta, cuando realmente hacemos lo que nos gusta, lo que nos agrada, sin pensar si eso, cualquier cosa que sea, agrada a Dios, entonces no estamos haciendo lo bueno, es pecado. Si nosotros hacemos lo que es mejor a nuestra conveniencia, lo que nos conviene más, lo que nos beneficia más egoístamente, y no lo que Dios quiere.
para promover el bien mayor en su reino, el bien mayor en este universo que Dios ha creado. Entonces, no estamos haciendo lo bueno y eso es pecado. Pero no solamente aquí, el que sabe hacer lo bueno incluir a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. A través de una sencilla y sincera pregunta: Señor, ¿esto que voy a hacer te agrada o no te agrada? Señor, ¿esto que voy a decir te agrada o no te agrada? ¿Te agrada o te lastima? Miren, ¿de qué manera con una pregunta tan sencilla a Dios podemos saber si realmente estamos agradando a Dios? Pero ¿de qué otra manera podemos incluir a Dios en cada aspecto de nuestra vida? Dependiendo de Él en todo. Vivir cada momento de nuestras vidas en dependencia de Él. Como el apóstol Pablo, que desde el inicio de su conversión, este hombre pues se regía por la norma. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, cuando nosotros vivimos nuestra vida, gobernando nuestra vida, de modo que hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, de modo que hacemos lo que nos agrada y no lo que agrada a Dios, que hacemos lo que nos conviene y no lo que Dios cree que es conveniente o lo mejor, entonces estamos haciendo pecado. Y si en nuestras vidas todos los días hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, y si en nuestras vidas nunca consultamos a Dios, nunca lo incluimos en nuestras vidas ni dependemos de Él, ¿qué estamos haciendo todos los días? Estamos practicando ¿qué? El pecado. Y yo quiero decirles que esa persona puede creer en Dios. Claro que puede creer en Dios. Esa persona puede inclusive tener una teología correcta o nunca haber estudiado teología, pero creer en Dios. Esa persona puede pertenecer a una organización religiosa humana, ponle el nombre que quieras, y ser muy activo en esa organización religiosa o en esa religión. Pero sin embargo, si esta persona está gobernando su vida, si esta persona está haciendo cada día lo que le da su regalada gana y no lo que Dios manda, si esta persona vive para complacerse a sí misma y no para buscar el bien mayor de los demás, si esta persona vive para buscar su comodidad o su bienestar solamente, y no el mayor bien de los demás, esta persona, aunque crea en Dios, aunque tenga una religión, aunque sea muy activo en su religión, mira, esta persona está practicando el pecado. Y Dios dice en su palabra, ahí en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, que el que practique el pecado ¿es de quién? Es del diablo. Y no necesariamente tienes que ver a esta persona con cuernitos, ¿verdad? Y verle un rostro que te da miedo, ¿verdad? Y verle ahí por la espalda, aquí al final, donde la columna pierde su nombre, si no le está saliendo una colita. No. Mira, para nada. Tú puedes ver a esta persona muy espiritual, incluso muy espiritual. Tú la puedes oír hablar muy bonito de Dios. Tú la puedes oír orar muy bonito. Pero la Biblia dice que si está practicando el pecado, ¿es de quién? Es del diablo. Pero ¿está qué? Engañada. Para ser un poco más específicos, ya que Dios nos da en la Biblia pecados por nombres, ¿por qué no vemos un par de textos nada más? Veamos un par de textos en donde Dios se nos da pecados por nombres. Y cuando vayamos leyendo cada pecado, yo quiero que tú te imagines a una persona que está haciendo ese pecado de manera continua, de manera habitual, como la norma en su vida, cada día o muy frecuentemente en su vida. Y por favor, acompáñenme al primer texto que encontramos en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10. En donde dice así. Por cierto, aquí en estos dos textos que te voy a leer, Dios no solamente nos dice que hay pecados y nos da esos pecados por nombres, sino que también Dios nos advierte acerca del engaño. Dios nos advierte acerca del engaño y de cómo estas personas que practican estos pecados no solamente son del diablo, sino que dice la palabra de Dios aquí, que no heredarán que el reino de Dios. Amén. Leámoslo. Dice: ¿no sabéis que los injustos
La Nueva Versión Internacional no dice los malvados. ¿No sabéis que los injustos, y la Nueva Versión Internacional dice los malvados, no sabéis que los injustos, ¿qué dice aquí? No heredarán el reino de Dios. Dice, no erréis. Ahí en la versión, en la paráfrasis de la Biblia, Nueva Versión Internacional, ¿sabes cómo se nos traduce esto? No os dejéis engañar. Así se nos dice. No os dejéis engañar, como una advertencia. Dice, ni los fornicarios o los que practican inmoralidad sexual, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Veamos de nuevo el verso 9. Dice, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Aquí la palabra fornicación viene de la palabra griega porneia, que quiere decir inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual implica cometer un pecado, cometer un acto sexual fuera del matrimonio. Punto. Yo quiero decirte con mucha pena, pero que es la verdad, las personas que viven en unión libre, por mucho que digan amarse, mientras ellos no se comprometan a través de un pacto matrimonial, el uno con el otro, como Dios manda en su palabra. ¿Y por qué? No porque Dios sea arbitrario o gane algo con que las personas se casen, sino porque es para el mayor bien de la humanidad, del mismo ser humano. Mientras las personas viven en unión libre, Dios les llama fornicarios. Y si estas personas que viven en unión libre o cohabitan en unión libre están practicando el acto sexual, están practicando el pecado. Y estas personas, mientras no se arrepientan y regularicen su estado civil ante Dios y ante las autoridades humanas, o mientras no cesen de practicar el acto sexual, estas personas, Dios las ve como personas que practican el pecado. A mí me da mucha tristeza ministrar a personas que están sirviendo, inclusive en algunas iglesias están en unión libre. Y les han hecho creer que por haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, más bien como su Salvador nada más, pero continúan cohabitando, y no solo cohabitando, porque el problema no es vivir en la misma casa, hombre, pueden vivir uno en un cuarto y el otro en el otro cuarto, y la señora puede atender al Señor como quien atiende a un hermano, hombre, que se vino a vivir allá de una aldea del paraíso a Tegucigalpa, y bueno, pues por amor a él le da donde dormir, ¿verdad? Le da la comidita, le lava la ropa, le plancha la ropa, etcétera. Ahí no habría problema, hombre, pero el problema es que luego estando ahí, cohabitando en la misma casa, entonces ya luego viene la codicia de ojos, y luego ya viene, ¿verdad?, el deseo, y la concupiscencia va creciendo, y bueno, en la noche, ¿para qué te cuento?, ¿verdad? Y fornican, y cometen pecado. Yo no sé de dónde se inventaron que si viven en unión libre más de 5 años, ya prácticamente están casados de hecho. Yo les quiero pedir a esas personas que creen eso, que se vayan al registro civil aunque tengan 10 años de vivir juntos y saquen ahí un acta de matrimonio y les van a decir, oye, usted no está registrado, usted aparece como soltero, usted no está casado, ¿por qué pide acta de matrimonio? Y ante las autoridades de la tierra, así como ante Dios como autoridad, están solteros los dos. Aunque tengan 35, 40 años de vivir en unión libre, practicando el pecado sexual, practicando el pecado de fornicación. Yo quiero decirles que dentro de inmoralidad sexual va todo tipo de gratificación sexual o forma de obtener placer, incluyendo la masturbación, lo cual muchos han dicho que es común y hasta fisiológico. No es cierto. Se lo digo como médico y como pediatra, no es cierto. No es ni común, ni porque todo el mundo lo haga es natural y es fisiológico, para nada. Si el cuerpo tiene que deshacerse de ciertas sustancias, Dios mismo lo ha provisto a través de un método que se llama eyaculación nocturna en el hombre. No es cierto, es un engaño del diablo. Pero luego allá en las iglesias les andan diciendo a los jóvenes que no se preocupen, que para no caer, ¿verdad?, en el acto sexual ilícito, que es pecado, que no, que luego se deleiten con algunas imágenes y luego, ¿verdad?, vayan a satisfacerse o a autosatisfacerse. Es pecado. Y ahí tienes a miles de personas viviendo en unión libre, no importa en la religión que estén,
Que por cierto, la religión católica, déjame decirte con honestidad, es más estricta en eso. No les dan la comunión a los que no están casados. No les dan la comunión, para que veas. No les permiten tomar la Eucaristía a los que no están casados, a los que están en unión libre, no les permiten dar la Eucaristía. No les permiten tomarla, son más estrictos. Pero luego ahí los protestantes que ya no protestan para nada, ¿verdad? Solo que les quedó el nombre. No, pues ahí los tienen hasta en ministerios, ¿verdad? Tomando la cena del Señor. Oye, viviendo en el pecado de la fornicación. Cuando Dios dice que el que practica el pecado es de ¿quién? Y ahí dice también, dice, no erréis. ¿Qué dice Dios? No os dejéis engañar. Los fornicarios no van a heredar el reino de Dios. Pero además de los fornicarios, ¿qué más dice? Veamos. Primera de Corintios capítulo 6, de nuevo, por favor. Ni los fornicarios, dice, ni los idólatras. Bueno, dicen las personas, gracias a Dios que yo dejé a un lado el ídolo. ¿Cuánta gente es tan egoísta o está tan ensimismada que ya no adora ídolos, pero se adora a sí mismo? ¿Por qué? Porque vive para amarse a sí mismo o a sí misma y vive para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Sabes? Esa persona es una idólatra. Dios la ve como una idólatra. Y su ídolo, ¿sabes cuál es? Él mismo, ella misma. Se ha mandado a hacer una imagen de su propia talla. Pero también ídolo puede ser un hombre. Hay personas que dicen, no, yo en ídolos no creo, pero tienen a un esposo, a una esposa, a un novio, a una novia, tienen un pecado como ídolo, tienen un bien material como ídolo. Conozco un hombre que tenía una pistola 358 era, ¿verdad? Como un ídolo y la pasaba limpiando todos los días. Hay gente que tiene como un ídolo su carro y lo pasa limpiando todos los días, pero al hijo no le soba la cabeza y a la mujer pues ni siquiera le pasa el brazo por el hombro. Pero ahí pasa 40 minutos lavando el carro todos los días y viendo que no tengo un rayoncito. Se cayó el hijo, ¿verdad? Y casi se quiebra el hueso y no pasa nada, hijo, tú eres valiente, tú eres hombre. Le dan un rayoncito al carro y se escapa de morir. Ese es su ídolo. Y las personas que viven de esa manera pueden creer en Dios, pueden tener una religión, pueden ser muy activos en su religión, pero si son idólatras, ¿sabes qué? Están practicando un pecado, se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios, son hijos del diablo y están engañados. Sigamos nuevamente. Dice, ni los adúlteros. No, hombre, si mataran aquí a los hombres por adúlteros o las mujeres por adúlteras, ¿cuántos hubiéramos quedado? Ni los adúlteros ni las adúlteras. O sea, ¿qué es el adulterio? Bueno, es ser infiel al hombre o la mujer de tu pacto. En el sentido literal, el adulterio es una relación sexual entre un hombre casado con una mujer casada o una mujer soltera o una mujer viuda o una mujer casada. La relación sexual, la consumación del acto sexual entre una mujer casada y un hombre casado, viudo o divorciado que no es su esposo. Que no es su esposo. Así es. Pero yo quiero decirles que Jesús va más allá en el Sermón del Monte y va más allá de la práctica del acto sexual entre un hombre casado con una mujer que no es su esposa y una mujer casada con un hombre que no es su esposo, al decir que es adulterio la codicia sexual. Que si un hombre o una mujer codician a otro hombre o otra mujer que no es su esposo o su esposa, ya adulteraron con él o con ella en el corazón. Pero no solo la codicia a través de la vista, el pensamientos impuros con otro hombre o otra mujer que no es tu esposo o nuestra esposa o nuestra esposa, Jesús le llama adulterio. Oiga, yo creo que entre los hombres más que las mujeres, y no quiero decir que las mujeres no sean adúlteras, pero, los hombres más que las mujeres, este es un pecado más propio del hombre, como la amargura es más propia de la mujer, y aunque no quiero decir con esto que los hombres no se amarguen, claro que se amargan. Pero ¿cuántos hombres usted puede ver adúlteros? Que quizás su esposa no se entera de la relación, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Y ahí está, mira, siendo un adúltero a través de codiciar con la vista, o a través de sus pensamientos, o a través de consumar el acto sexual. Y ahí lo ves los domingos en misa, ahí lo ves dándose golpes de pecho, o lo ves el domingo en el culto, ahí, ¿verdad? Ahí levantando las manos en alabanza y adoración a Dios y lo ves llorando. O los ves predicando en los púlpitos igual, pero adúlteros al fin.
O los ves ahí repartiendo los folletitos de la atalaya, ahí sacrificándose bajo el sol y bajo la lluvia, repartiendo casa por casa esos folletitos, ¿verdad? O como los mormones visitándote a la hora que tú le digas, aunque sean las 4 de la mañana, porque quieren ganar tu alma para el diablo. Pero ahí los ves codiciando, ahí los ves con aquellos pensamientos impuros, ahí los ves concretando el acto sexual con un hombre o una mujer que no es su esposa. ¿Sabes cómo le llama a Dios? Le llama adulterio. No, Dios no le llama canita al aire, Dios le llama adulterio. Y al que practica esas cosas, al que lo hace, Dios le llama un hijo de ¿quién? Un hijo del diablo. Pero ¿a cuántos de estos adúlteros tú conoces que si vas y le preguntas, oiga, ¿usted es hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Qué crees que te van a decir? De Dios. ¿A cuántos de estos fornicarios o idólatras o adúlteros tú vas y le preguntas, oiga, ¿y usted es hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Qué crees que te van a decir? Soy hijo de Dios. Oiga, pero usted practica este pecado de fornicación. No, pues sí. Entonces usted, ¿usted es hijo del diablo? No, te van a decir, yo soy hijo de Dios. Oiga, pero si Dios dice en su palabra que el que practica el pecado es del diablo, ¿de quién es hijo usted? Ya le dije, predicador, que soy hijo de Dios. Sigamos viendo. Para que te des cuenta cómo la gente está engañada. Esa es la primera característica del hijo del diablo, está engañado. Dice ni los afeminados, y cuando está hablando aquí de afeminados, ¿verdad? Está hablando de hombres que realmente obtienen un placer vistiéndose de mujeres, usando prendas íntimas. Ya sea que lo hagan públicamente o como muchos que por ahí les llaman que no han salido del closet, en la intimidad de su hogar, cuando nadie los ve, pero Dios sí los ve. Se ponen un vestido de la mamá o se ponen un vestido de la hermana, se pintan los labios, se ponen unos zapatos tacón alto, se ponen medias y ahí se ponen delante de un espejo a estarse ahí pavoneando y obteniendo esa gratificación. Tú dirás quizás, varón, que estás aquí, y hay hombres que son capaces de hacer eso. Claro que son capaces. Los que hoy lo hacen en público en las esquinas, que tú no sabes si es hombre, si es mujer, lo hicieron primeramente a solas. Estos son los afeminados. Y luego, ¿qué más dice? Ni los que se echan con varones. La Biblia también les llama sodomitas y también se les llama en algunas versiones, como la Nueva Versión Internacional, homosexuales. Mientras estas personas estén practicando este pecado, Dios les llama, no yo, Dios les llama, ¿cómo? ¿Hijos de qué? Hijos del diablo. ¿Y qué más dice ahí? Ni los ladrones. Y aquí robar no solamente es tomarle algo a alguien por la fuerza o muy sutilmente como muchos ladrones que te roban la cartera sin que te des cuenta, sino robarle tiempo a Dios, robarle tiempo a tu familia. Tienes una pulpería y vendes una libra de azúcar con 14 onzas, estás robando. Estás robando. Alterando precios, adulterando precios, estás robando. Ni los ladrones, dice. Los que practican estas cosas, los que practican estas obras que te estoy describiendo, oiga, por mucho que crean en Dios, por mucho que tengan religión o no tengan religión, ¿verdad? ¿Sabes cómo les llama a Dios? Les llaman hijos del diablo. Los que practican el pecado es del diablo. Dice, ni los avaros, ¿qué decir de ellos? Pues dice, ni los borrachos. Pero es que no era una enfermedad. Pues es primera enfermedad que yo conozco que Dios condena por tenerla. Porque yo no he leído en ningún lado que los hipertensos se van a ir al infierno. Yo no he leído en ningún lado que los diabéticos no heredarán el reino de Dios. Yo no he leído en ningún lado que los asmáticos no heredarán el reino de Dios. Oiga, esas son enfermedades. Por cierto, esa enfermedad se cura cuando decides tú voluntariamente dejar de beber. Por cierto, es una enfermedad que te la venden envasada y a veces con envases de lujo, ¿verdad? Pagas por adquirirla. No, los borrachos, dice Dios, porque son egoístas, dice Dios. Porque no piensan ni en su familia, no piensan en nadie, solo en ellos. No piensan en la sociedad, solo en ellos. Y lo que andan buscando es obtener, ¿verdad? Obtener un efecto gratificante de una sustancia, que en este caso es el alcohol o el etanol. Así. Dice, ni los maldicientes. No solamente los que hablan palabras obscenas, sino los que realmente insultan y agreden verbalmente a otras personas. ¿A cuánta gente tú conoces en la calle? A lo mejor tú vas manejando, vieja manuda tal por cual. Híjole, man. O los que te mientan la madre, como dicen, por cualquier cosa. Oye, mira, vivimos en un país donde la violencia está a flor de piel de la mayoría de los ciudadanos. Mira, da terror.
Solo tienes que salir, ¿verdad? Vas a hacer tú una fila, ¿verdad? En el supermercado tienes que tener mucho cuidado porque si ya venía corriendo alguien y tú, ¿verdad? No sabías y te le metes ahí, te queda viendo con cara de odio, y si sus ojos fueran pistolas, te hubiera fulminado. Hoy hay gente que está en la fila de los bancos y ve a una persona, a lo mejor lleva prisa, no lo sé, ve a una persona que llega de la tercera edad y ya va a pasar él. ¿Tú crees que, yo he visto eso, tú crees que dejan pasar a la persona de la tercera edad? No, ellos se van así con todo el derecho del mundo y así con una cara de, señora, ni proteste, ¿verdad? Que yo estaba antes que usted y voy urgido y a usted quédese. Oye, a ese nivel de violencia vivimos. A ese nivel de violencia hemos llegado. Y ahí los ves a todos ellos de lunes a sábado y a todas ellas llenas de esa violencia, de esa agresividad que los lleva a ser maldicientes, ¿verdad? Sí, que los lleva a ser maldicientes. Y el domingo, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Bendito y alabado seas, Dios Padre Celestial. Te alabo, mi Rey y mi Señor. ¿Sabes qué dice Dios desde el cielo? Cállate, hijo del diablo. Cállate, hija del diablo. Que no te vi toda la semana lo que estabas haciendo. Que no te vi en la semana llena de enojo, llena de ira, lleno de pleito. Que no te vi lleno de pleito, lleno de odio, lleno de violencia. Y ahora vienes a levantar tus manos inmundas a mí. No, hombre. Por eso es que Dios nos dice, no erréis o no se dejen engañar. Porque el diablo está engañando a esta gente, haciéndole creer que aunque practican cualquiera de estos pecados, ¿son hijos de quién? Son hijos de Dios. Y veámoslo de nuevo. Si le preguntas tú, ¿verdad? A los afeminados o a los que se echan con varones, si mientras están, ¿verdad?, cometiendo este pecado son hijos de Dios, te van a decir que sí. Por cierto, hay una iglesia para ellos donde el pastor también se acuesta, se echa con varones. Y no dudo que Dios ame a estas personas que han decidido de manera consciente y voluntaria esa elección sexual. No dudo que Dios los ame, yo no dudo eso, creo que Dios los ama. Creo que Dios envió a su Hijo amado a morir por ellos, pero creo que tienen que arrepentirse, como todos nosotros también. Tenemos que arrepentirnos de ellos de su pecado y nosotros, los que no hemos cometido ese pecado, de todos los pecados que hemos cometido. Y el arrepentimiento implica un abandono, una renuncia, porque se aborrece ese pecado. Y los afeminados y los que se echan con varones continúen haciendo eso. Dios les llama hijos del diablo. Dicen ni los ladrones, ¿verdad? Eso ya. Pregúntale a alguien que le está robando a Dios, por ejemplo. Pregúntale a alguien que le está robando tiempo a sus hijos, tiempo a su familia, tiempo a su esposa, tiempo en su trabajo secular. Pregúntale a alguien que no le está dando a Dios lo mejor de su tiempo. Si es hijo de Dios, ¿sabes qué te va a decir? No, se está practicando un pecado, es ladrón. Usted no es hijo mío, va a decir Dios es ladrón. Pero pregúntale a la persona, te va a decir, no, yo soy hijo de Dios, hermano. Yo soy hija de Dios. Así te contestan. Haz la prueba. Dicen, ni los avaros. Pregúntale a los avaros si son hijos de Dios. Sí, te van a decir, soy hijo de Dios. Es más, te van a decir, soy hijo de Dios. Mire cómo Dios me ha prosperado, me ha bendecido grandemente. No, hombre, es su avaricia. Es el retener, el no dar, lo que le ha hecho prosperar. Pero también es el diablo el que los hace prosperar para que estén más y más engañados, creyendo que Dios es el que los está haciendo prosperar. Porque te soy sincero, Dios no te va a prosperar en un pecado, y la avaricia es pecado, para que te pierdas. Dios no te va a prosperar en un pecado para que te engañes y luego te pierdas y te vayas al infierno. No, hombre, Dios mejor prefiere que pierdas todo el centavo que tienes, ¿verdad?, y que te quedes con una mano adelante y una mano atrás, aunque no va a permitir que te falte el bocadito diario para ti y tu familia, pero que te salves, que te vayas al cielo, a que por avaro o por avara te vayas al infierno. Pregúntale a los avaros, oye, ¿usted es hijo de Dios? Claro, hasta Dios me ha prosperado. Sí, dicen que su prosperidad viene de Dios, estando practicando un pecado. Dicen, y los borrachos, pregúntale al borracho ahí, mira, haz la prueba, borracho, te vas a encontrar en la calle, en cualquier lado, haz la prueba. Oiga, señor borrachito, ¿y usted es hijo de Dios o hijo del diablo? Oiga, hombre, soy de Dios. ¿Así te va a decir? Los maldicientes, sí, a toda esa gente, ¿verdad? Maldiciente, agresiva, llena de enojo, llena de rencor, llena de odio. Pregúntale, oiga, llena de amargura. Pregúntale, oiga, ¿y usted es hija de Dios o hija del diablo? Yo soy hija de Dios. Sí, para que te des cuenta. Dice, ni los estafadores, dice. ¿Qué dice aquí? Heredarán el reino de Dios. Veamos otra lista, un versículo más. Permítanme. Gálatas capítulo 5,
o verso 19 al 21. ¿Qué dice aquí? Lo voy a leer todo y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjese bien, aún como Dios en su misericordia recalca o insiste en algunos pecados por nombre, como los que ya vimos en la primera lista: adulterio, fornicación, y le agrega inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Es deleitarse o bien obtener placer por medio de cosas impuras. En otras palabras, al oír cosas impuras o al decir cosas impuras o obscenas o al ver cosas impuras o obscenas. ¿Cuánta gente hoy en día se está deleitando con las imágenes impuras, casi pornográficas, que proyectan de las mujeres, en donde ya es muy poco lo que realmente dejan a la imaginación? Aún en novelas en horario donde los niños y adolescentes tienen acceso, ahí están proyectando imágenes de la mujer, que por cierto la mujer debería protestar por ello. Entonces yo quiero decirles que debemos de ser muy cuidadosos, debemos de ser muy cautos y muy honestos al momento de ver cada característica de las personas que son hijos del diablo, pero están engañados. Pero están engañados, como es la primera característica. Yo quiero decirles, continuando en la lista de Gálatas, por favor, yo quiero decirles que Dios menciona pecados y por amor de nosotros menciona el fin de las personas que cometen estos pecados. No solamente que son del diablo, sino que no heredarán el reino de Dios nuevamente. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que son fornicación, que son inmundicia, y decíamos que es la persona que se deleita en ver, oír y hablar cosas inmundas, cosas sucias, cosas que realmente el Espíritu Santo no hablaría, cosas que el Espíritu Santo no vería, no se sentaría a la par tuya a ver. Pero cuánta gente hoy en día se está deleitando por cosas inmundas que transmiten a través de la televisión o a través del cine o a través de las revistas o a través de los periódicos. Se están deleitando con las imágenes sensuales de mujeres que ya dejan muy poco para la imaginación y que se deleitan obteniendo placer sexual con ello. Sin embargo, hacen esto de lunes a sábado y el domingo vienen a elevar sus manos a Dios creyendo que son hijos de Dios. Cuando Dios dice que el que practique el pecado es del diablo. Y lastimosamente, si tú vas a un inmundo o a una inmunda y le preguntas si es hijo de Dios o hijo del diablo, ¿qué creen que van a decir? ¿Que son hijos de quién? Que son hijos de Dios. Engañados. ¿Ven cómo es de fácil darse cuenta si uno es un hijo del diablo o una hija del diablo y está llenando la primera característica, que es el engaño? Luego dice lascivia. ¿Qué es lascivia? La lascivia se define como un deseo desmedido en lo sexual. Un deseo sin freno en lo sexual. Yo no sé si ustedes, especialmente las mujeres, alguna vez se han sentido observadas por un hombre, pero no porque estén admirando su belleza, sino porque las están codiciando con morbo y están obteniendo placer sexual al codiciarlas. De modo que las mujeres le dicen la una a la otra, vámonos de ahí, que ese hombre es un lascivioso. Si tú vas y le preguntas a ese hombre que por ver o aún por el contacto, sucede mucho en los buses de ruta. Los buses van llenos y un lascivioso viene y se sube al bus y ve a una joven y se va acercando a ella, y como el bus está lleno y luego hay contacto entre cuerpos, él empieza a mover su cuerpo y empieza a gratificarse del contacto con el cuerpo de esa muchacha, de modo que la muchacha lo voltea a ver y mejor se corre asustada. Lascivioso este. ¿Cuánta gente de este tipo, por ver o por el contacto sexual o por el oír cosas que luego le provocan cierto grado de situación en lo sexual, aún se congregan, aún pertenecen a alguna religión y creen en Dios? Pero tú vas y le preguntas, oiga,
¿Usted es hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Qué crees que te vas a contestar? ¿Qué crees que te van a contestar? Te van a contestar que son hijos de Dios. Mira, tú no sabes hoy cómo la industria de la pornografía está vendiendo sus revistas como nunca. Se están haciendo millonarios. ¿Por qué? Porque los adultos y aún los jóvenes están comprando esas revistas, y no las revistas, las películas, lo que tú quieras. Están teniendo acceso, están pagando a esos canales de televisión por cable, a los cuales solo puedes tener acceso si tú pagas un extra, pero los están pagando. ¿Por qué? Porque obtienen placer, obtienen gratificación. Muchos de ellos dicen creer en Dios, la mayoría dicen creer en Dios. Muchos de ellos asisten el domingo a un centro de adoración público, pero en lo secreto, donde nadie los ve, pero Dios sí los ve. Se están deleitando en la pornografía. Y si tú a esas personas, hombres y mujeres, les preguntas si son hijos de Dios o hijos del diablo, ¿qué crees que contestan? A ver, ¿que son hijos de quién? Que son hijos de Dios. Y trata de razonar con ellos. Mira lo que dice Dios. Veamos de nuevo, por favor, el texto de Rey de Gálatas. Mira lo que dice Dios, que los que practican inmundicia, lascivia. Mira lo que dice Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice aquí? No heredarán el reino de Dios. Te dicen, yo sí, porque yo soy hijo de Dios. Veamos qué más dice. Luego dice idolatría, ya lo vimos. Hechicerías, bueno, pues ya sabemos. Algunos dicen es hacerle brujería a alguien. No, es ir a consultar. Además del que hace la brujería, el hechizo, es ir a consultarlos, es poner tu confianza en ellos. Yo no sé si alguna vez tú fuiste, ¿verdad? Porque pensabas que a tu esposo o a tu esposa les estaban haciendo un maleficio, a que les hicieran un trabajito. A mí me tocaba en México recorrer centros comerciales a veces, por ir al supermercado. Y en México esto es abierto. Aquí por lo menos están medio escondidos en algunas casas, ¿verdad? En México es abierto, en los centros comerciales. Ahí ves tú como en un módulo más. Por ejemplo, aquí te están vendiendo, no lo sé, artículos naturistas para la salud. Aquí te están vendiendo vestidos, una boutique. En medio de los dos está una persona que ofrece sus servicios, ¿verdad? Como hechicero para hacerte cualquier trabajo. Y tú pasas por ahí y desde la puerta puedes ver imágenes de lo que ellos dicen es Jesús, imágenes de lo que ellos dicen es María o algún santo de su devoción. Es más, he hablado en la administración con personas que reconocen que han practicado el pecado de la hechicería, no por hacer el hechizo, sino por ir a consultar, por poner su confianza en los hechiceros, ¿verdad? Y ellos decían que el hechicero invocaba al nombre de Dios. Parecen muy piadosos, muy espirituales, pero los que hacen estas cosas y los que confían en ellos, ¿qué dice Dios? Que son del diablo y que no van a heredar el reino de Dios. Pero tú pregúntale a estos hombres y a estas mujeres que van a hacer eso y que confían en eso. Por cierto, el horóscopo. Hay gente que no sale de su casa si primero no echa su leyita del horóscopo, ¿verdad? ¿Y usted qué signo? Yo soy Leo, a ver qué dice Leo hoy. No, dice, pues no. Hay gente que confía en el horóscopo porque es un tío, ¿verdad? Sí. Toda esa gente. Hay algo tan sencillo como el horóscopo. O sea, no es cuestión de que lo lees y te ríes de ello, de lo que ahí dice. No es cuestión de que lo lees y lo crees. Crees que lo que esté ahí es cierto y te va a suceder. Eso es hechicería. Los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, no son de Dios, aunque digan que son de Dios. No es cierto. ¿Qué más dice? Enemistades. Bueno, aquí lo vemos, ¿verdad? Enemistades, guardar resentimiento, guardar rencor, guardar amargura contra alguien. Las personas mientras van guardando esa enemistad, ese resentimiento, esa amargura, aunque digan muchos de ellos y de ellas que han perdonado, eso no es cierto, están practicando un pecado. ¿Y sabes de quién son? Son del diablo, no van a heredar el reino de Dios. Y tú les preguntas a estas personas, oiga señor y señora, ¿y usted si se muere a dónde se va? Al cielo. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Oiga, pero es que los que practican la enemistad, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, oiga, esas personas están practicando un pecado y la Biblia dice que son hijos del diablo. No, pero yo soy hijo de Dios. ¿Cómo lo sacas de ahí? Solo el Espíritu Santo, te soy sincero. Pleitos, pleitos. Hay personas que pelean hasta con su sombra, usted. Hay que andar en la mañana, pero pianito, para ver con qué pie, ¿verdad? Se despertaron, si con el izquierdo, con el derecho. No le hablen a su papá, no molesten a su mamá porque amaneció de un humor. Pero gran hermano en Cristo, ¿verdad?
Gran cristiano, gran cristiana. No, ¿qué dice Dios? Que los que practican pleitos, iras, contiendas, no son de Dios, son del diablo y no van a llegar al reino de Dios. Celos, pero es que yo peleo lo mío, pastor. Si yo no defiendo lo mío, ¿quién lo va a defender? Eso se llama pecado de idolatría. Una cosa es que tú hables con tu esposo o tu esposa y le hagas entender que lo que está haciendo, lo que está pasando está mal. Oye, pero de eso a llenarte de ira, a llenarte de enojo, a llenarte de rabia, a maldecir a la otra persona, a agredirla físicamente, porque no puedes soportar que se te está yendo de las manos, no puedes soportar que ya tiene a otra persona en su mente y en su corazón que no eres tú. Y eso es idolatría, es doble pecado. Y los que practican celos, además de practicar idolatría, practican pleitos, practican enemistades, practican iras, practican contiendas. Imagínese usted. Pero ve y pregúntales, oiga, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? Sí. Oiga, pero la Biblia dice que el que practique pecado es del diablo. No, pero yo sí soy hijo de Dios. Veamos de nuevo. Contiendas, disensiones, divisiones, herejías. Aquí herejía se entiende por dos formas. O sea, enseñar una doctrina que no es la doctrina que Cristo nos dejó a través de los apóstoles y que encontramos en su palabra, pero también es practicar divisiones por interés egoísta personal, divisiones en la familia, divisiones en el trabajo, divisiones en las denominaciones. Hay personas que hacen esto y creen que todavía son hijos de Dios. Envidias, ¿qué decirte de la envidia? Homicidios, algunos dicen, uy, sí, pero yo nunca he matado. ¿Sabes qué dice Dios aquí también en la palabra de Dios? Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, y te voy a citar exactamente el texto. Dice que los que aborrecen, óigalo bien, que el que aborrece a su hermano, Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es que es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Por qué? Porque es hijo del diablo. Entonces no solamente te conviertes en homicida al matar a alguien o al mandar a matar a alguien, te conviertes en homicida no solo al matar a alguien o mandar a matar a alguien, cuando tú ya aborreces a alguien en tu corazón, te conviertes en homicida. ¿Sí me entiendes? Borracheras, de nuevo, mira, en dos lugares diferentes. En dos lugares diferentes. Orgía, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. ¿Qué dice aquí? Que los que practican tales cosas, ¿qué dice aquí? Pero pregúntales a dónde se van a ir, al cielo. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Ahora yo te digo, ¿por qué esta gente te dice con toda sinceridad que son hijos de Dios y se van a ir al cielo? ¿Por qué? ¿Porque es una realidad? No, porque Dios dice lo contrario. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿sí o no? Porque Dios no es hombre para que mienta. Entonces, ¿quién es el que está mintiendo? El ser humano. ¿Y por qué está mintiendo? Porque está engañado. Porque cree realmente que es hijo de Dios cuando es hijo del diablo. Cuando realmente cree que es hijo de Dios siendo un hijo del diablo. Ahora, ¿quién los ha engañado? ¿Quién los ha engañado? Los ha engañado el diablo mismo. Él mismo se ha encargado de hacer esa obra. ¿Por qué? Porque, como ya hemos leído en el Santo Evangelio según San Juan, allá en el capítulo 8, verso 44, se nos dice acerca del diablo que es ¿qué? Que es mentiroso y miente desde el principio. Y cuando dice que es mentiroso y miente desde el principio, podemos ver cómo esto se cumple a través de ese evento que se nos narra en la Biblia, allá en el libro de Génesis capítulo 3, verso 13, donde leemos acerca del engaño que el diablo hizo a Eva. Y en la palabra de Dios, allá en el libro de Génesis capítulo 3, verso 13, dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Obviamente que aquí el contexto es después de que la mujer comió el fruto prohibido. Y dijo la mujer, la serpiente, ¿qué dice aquí? Me engañó y ¿qué? Y comí. La serpiente me engañó y comí, que es sinónimo a
la serpiente me engañó y pequé. Y es que yo quiero decirles que el diablo es un maestro del engaño. Al punto, óigalo bien, al punto que hizo creer a Eva que lo que Dios le había dicho que iba a suceder, si comían de ese árbol del bien y del mal, no era cierto. Imagínense, no iba a suceder. Sí, imagínense que el diablo es un maestro del arte del engaño que convenció a Eva que era Dios quien le había engañado y no él el que le estaba engañando cuando le convenció comer del árbol o del fruto prohibido. Y vemos en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 3, verso 1 y 2, cómo el diablo engañó a Eva o engaña al primer ser humano, pero ha vivido engañando a todo ser humano. Dice, pero la serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Y qué vemos ahí en el verso 4 también en adelante? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren la astucia de la serpiente o del diablo. Miren la astucia. Primeramente veamos el verso 1. Miren cómo llega a Eva. Llega ahí como quien no quiere las cosas. Hola Eva, ¿cómo estás? Bueno, yo quiero decirte que la serpiente que engañó a Eva no es la serpiente que tú ves hoy en día, que se arrastra. ¿Por qué? Porque la serpiente hoy se arrastra fruto o como una consecuencia de la introducción del pecado en el mundo. Porque cuando Dios maldice a la serpiente, una de las maldiciones es que se va a arrastrar. Seguramente cuando el diablo toma forma de serpiente, no era como hoy la ves. Porque quizás tú o yo, si hubiéramos visto una serpiente que se nos acerca, salimos corriendo. Y más una serpiente que nos hable, ¿verdad? Pero fíjate cómo es el diablo. Se presenta quizás como un animal muy precioso en ese entonces. Muy inteligente además. Y se presenta a Eva de una manera muy astuta. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién se acuerda qué era lo que Dios había dicho a Adán, lo que Adán le había dicho a Eva? O sea, ¿qué es lo que Dios le dijo a Adán y luego lo que Adán le transmite a Eva? ¿Eso realmente? No. O sea, Dios le dijo a Adán y Adán se lo transmite a Eva, de todo árbol del huerto podéis comer, o sea, no vas a pasar hambre. Todo esto que está creado, todo lo que yo he creado, ¿es para quién? Es para ti, para que lo uses, lo disfrutes y lo gobiernes. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Pero ¿qué hace la serpiente? Lo que hace con todo el mundo. ¿Y qué es lo que hace con todo el mundo? Bueno, genera dudas. Genera dudas en la persona con respecto al mandamiento de Dios. Por eso es que nos engaña. No va a llegar con una herejía así, completa. Genera dudas. ¿Cómo? Poniendo verdades a medias en la mente de las personas. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no es cierto. Además de que el diablo está llamando a Dios, o sea, está poniendo palabras en la boca de Dios que Dios no dijo, porque Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Mira cómo llega de astuto el diablo para con Eva. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí capta la atención de Eva. O sea, tiró el anzuelo como buen pescador y engancha a Eva. Y la mujer que debió haber salido corriendo a buscar a su marido y decirle, Adán, Adán, mira lo que me dijo el diablo. No, se quedó ahí tranquila. La mujer respondió a la serpiente,
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hasta aquí llevaba bien. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer, lo que le dice a todo el ser humano hoy en día, no te preocupes, a ti no te va a pasar nada, fornica, no te preocupes, a ti no te va a pasar nada, adultera. No te preocupes, a ti no te va a pasar nada, sigue de inmundo, de lascivioso o de lasciviosa. No te preocupes, sigue sin perdonar, sigue de amargado, sigue de amargada, sigue de soberbio, sí, sigue de ladrón, no te preocupes. A ti no te va a pasar nada. Sigue de mentiroso, a ver, di esta mentirita, una mentirita más, una mentirita más. Una no es ninguna, vaya, una no es ninguna. Di esta mentirita. Insulta a esta persona, mira, defiéndete. Dios no te va a condenar porque te hayas defendido. ¿Me entienden? Así dice el diablo, no moriréis, no moriréis. Y mira cómo trastorna el carácter de Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No se van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que hayan otros como él. Él quiere ser único, es egoísta. Así dice el diablo. Sí, así dice el diablo. Y luego vienen los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Y aquí ya la mujer cayó, ya cayó. Ya está enganchada en el anzuelo y vio Dios que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne, y que era agradable para los ojos, deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Y Eva es seducida y engañada por el diablo y decide que Satanás le está diciendo la verdad, ¿cómo ven? Porque eso fue lo que finalmente sucedió. Decide que Satanás le está diciendo la verdad y come del fruto prohibido. Ahora bien, yo quiero decirles que en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, Dios nos hace una advertencia a todos nosotros para que tengamos mucho cuidado. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, esa serpiente que hablamos en Génesis, que se llama ¿cómo? El diablo o diablo y Satanás. Pero fíjense en lo que dice aquí, el cual engaña ¿a quién? O sea, Satanás no quedó satisfecho con engañar a Eva y usar como instrumento a Eva para que Adán pecara y el pecado fuese introducido, ¿verdad?, en esta tierra, en la creación, sino que Satanás quiere engañar ¿a quién? Al mundo entero, a usted y a quién más, y a mí. Quizás usted se pregunte, bueno, ¿y qué gana el diablo? ¿Sabe por qué? ¿Por qué el diablo engaña a las personas haciéndoles creer que son hijos de Dios cuando son hijos del diablo? Para que no sean salvos, sí, para que no sean perdonados de todos sus pecados por la gracia de Dios. Y es que yo pregunto, ¿cómo creerán en Jesús como su único y suficiente Salvador para ser salvos, para ser perdonados de todos sus pecados, si ellos o ellas creen firmemente que ya son hijos de Dios, que no necesitan de un Salvador, que no necesitan arrepentirse de sus pecados y no necesitan confiar en Jesús como su único y suficiente Salvador, confiar en Jesús y en el sacrificio que Él hizo al morir por ellos, por todos nosotros en la cruz del Calvario, pero también al resucitar al tercer día para nuestra justificación, como dice Dios en su palabra. ¿Qué gana el diablo engañando a estas personas, a sus hijos, haciéndoles creer que son hijos de Dios? Que no huyan de la condenación eterna, que no huyan del castigo eterno, que no huyan del infierno eterno. Yo no sé si usted lo sabe, pero el infierno no fue hecho para el ser humano. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y cuando una persona decide de manera consciente y voluntaria ser un hijo del diablo, y el diablo le mantiene engañado, aún haciéndole creer que es hijo de Dios o hija de Dios, lo que el diablo busca en realidad es que esta persona no huya de la condenación eterna,
No huya de ese castigo eterno y no huya del infierno para llevarse el mayor número de personas con él al infierno. Ay de usted si usted, habiéndose examinado a sí mismo o a sí misma, después de estas enseñanzas, usted concluye que ha estado engañado, que ha estado engañada creyendo que es un hijo de Dios, cuando realmente por las características que vamos a ver, usted se da cuenta que es un hijo del diablo o una hija del diablo, pero usted, a pesar de eso, no quiere reconocerlo con gallardía, con valentía, con gratitud a Dios, para huir de la condenación eterna. Sí, Satanás les engaña para que no huyan de la condenación eterna. Satanás les engaña para que no huyan de la ira venidera. Cuando Cristo, nuestro glorioso Señor y Salvador, venga por segunda vez, ya no como Salvador como lo hizo la primera vez, sino como juez, rey y Señor, a juzgar a todas aquellas personas que menospreciaron al Salvador y que menospreciaron esa salvación tan grande que es a través de la fe en Cristo Jesús. Pero lo hicieron de manera consciente y lo hicieron de manera voluntaria. Nuestra justificación, como dice Dios en su palabra. Y de esta forma, amados y amadas, gracias al engaño, los hijos del diablo van caminando al infierno. Y termino con una pregunta. Qué astuto es el diablo, ¿verdad? Qué astuto es el diablo. Y además, un consejo. Si usted es de las personas que hoy, cuando se exponía a esa lista de pecados que están en la palabra de Dios, si hoy usted con honestidad, examinándose a usted mismo, a usted misma, reconoce que usted ha estado practicando uno o más de esos pecados que describimos, yo le aconsejo con mucho amor y mucho respeto que usted crea a Dios y a su palabra, y que usted haga a un lado ese concepto falso que usted se ha hecho de sí mismo, quizás porque algunos seres humanos le hayan dicho a usted que usted es un hijo de Dios o una hija de Dios. Cuando al examinar esta primer característica de los hijos del diablo, que es que están engañados, usted se da cuenta que ha estado practicando uno o más pecados de los que hemos descrito. Porque Satanás no quiere, y se lo advierto, que usted huya de la condenación eterna. Satanás no quiere que usted sea libre de la ira venidera. Satanás no quiere que usted sea salvo o salva. Satanás no quiere que usted sea un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere irse solamente con sus ángeles al infierno. Él quiere arrastrar el mayor número de personas al infierno. Y Él está decidido, aferrado a que usted sea una de esas personas. Por eso le ha venido engañando a lo largo de todos estos años. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso. Te damos gracias porque realmente no quieres que ninguno perezca eternamente, sino que todos procedamos al arrepentimiento, pero también a ejercer nuestra fe, nuestra confianza que es en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos darnos cuenta cómo tristemente una persona puede estar engañada y engañada por el diablo, creyendo ser hijo de Dios cuando realmente es hijo del diablo. Y es que, Señor, al diablo no le importa que sus hijos o sus hijas crean que son hijos de Dios o hijas de Dios, siempre y cuando vivan como hijos del diablo, siempre y cuando vivan como hijas del diablo. Pero tú has venido a alertarnos, Señor, tú has venido a advertirnos en tu gran amor y misericordia, que hayan personas sinceras, honestas,
Personas que, lejos de ver este nombre como un insulto, lo vean como una advertencia tuya y sus corazones se llenen de amor y de gratitud hacia ti, Señor, porque les estás abriendo los ojos, les estás quitando las vendas, les estás advirtiendo del engaño en que están, porque la serpiente antigua, el diablo, Satanás, es astuto y es el que desea engañar al mundo entero y los ha engañado a ellos ya, Señor. Padre, que puedan huir a través de ser libres del engaño. Yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.